Nunca imaginé que terminaría contando esto, pero supongo que todos cargamos con un límite, incluso los que creemos servir a un poder más alto. Mi nombre no importa, lo que importa es que durante 17 años fui sacerdote en una pequeña comunidad al norte del país, donde las campanas de la iglesia eran más constantes que los latidos de mi corazón. Era un hombre de fe, de doctrina, de esos que creen que el mal se combate con oración y silencio. Todo empezó el invierno pasado, cuando Clara, una niña de apenas 10 años, hija de los cuidadores del templo, enfermó de manera repentina. La medicina no encontraba explicación. Fiebre, alucinaciones, llanto inconsolable por las noches. Al principio pensé que era una enfermedad rara, una infección oculta. Pero después empecé a notar cosas que escapaban de la lógica médica. Murmullos en su habitación cuando estaba sola. Golpes en los techos. El crucifijo de su cabecera volteado cada mañana. Decidí intervenir. Llamé a un viejo amigo del seminario que ahora trabajaba en Roma, en la sección de demonología. Le conté lo que pasaba, esperando que me dijera que estaba exagerando. Pero su voz cambió. Me preguntó cosas puntuales, y cuando le conté que Clara hablaba en lenguas muertas durante sus crisis, me dijo algo que aún resuena en mi mente: eso no es enfermedad. Es una presencia. Me envió rituales, recomendaciones, y la orden precisa de que bajo ninguna circunstancia actuara solo. Pero lo hice. La situación empeoraba, Clara estaba a punto de morir. Sus padres lloraban día y noche. El pueblo murmuraba. Muchos decían que la niña estaba maldita, que yo había traído algo oscuro. Y en medio de todo eso, una noche, encerrado en la sacristía, me quebré. Me arrodillé y no recé a Dios. Grité al otro lado. No sé qué esperaba, quizás una señal, una risa burlona, una sombra. Pero lo que ocurrió fue aún más perturbador. Un silencio total. El tipo de silencio que no existe en este mundo. Las velas se apagaron de golpe. El aire se volvió espeso, y algo dentro de mí cambió. Sentí miedo, sí, pero también una extraña sensación de poder, como si al renunciar a lo sagrado, algo más se abriera ante mí. No apareció humo, ni un ser con cuernos. Solo una voz, nítida, masculina, educada. ¿Qué deseas, padre? Me quedé sin palabras. Dije su nombre. No lo recuerdo, pero en ese momento lo supe. Él lo confirmó. Me pidió algo a cambio. No dinero, no almas. Solo una promesa. Acepté. Y fue entonces que Clara despertó. Clara abrió los ojos como si acabara de nacer. Respiró profundo y se sentó en la cama, pálida pero lúcida. Sus padres gritaron de alegría, corrieron a abrazarla, lloraron como nunca había visto a nadie llorar. Yo estaba ahí, parado, temblando. No dije nada. No podía. Dentro de mí, algo había cambiado. Ya no era el mismo sacerdote. Era alguien más, alguien que había cruzado una línea invisible, irreversible. Pero nadie lo sabía, y en ese momento, todos lo celebraban como un milagro. Durante los días siguientes, la noticia se esparció. Los feligreses hablaban de sanación divina, de intervención celestial. Algunos incluso dijeron que habían visto una luz extraña salir de la iglesia la noche en que Clara sanó. Yo no los corregí. ¿Cómo podía decirles que no fue Dios quien respondió mis ruegos? Que fue todo lo contrario. Me miraban con admiración, como si de pronto fuera un canal de milagros, como si algo sagrado viviera en mí. Y en cierta forma, sí, algo vivía. Pero no era sagrado. Era antiguo. Era paciente. Empecé a notar cosas pequeñas al principio. El agua bendita se evaporaba con rapidez, los crucifijos de metal se oxidaban al tocarlos, y una noche entera. Los perros del pueblo aullaron sin parar mientras las campanas de la iglesia se mecían solas bajo un cielo sin viento. Yo no dormía. Apenas comía. Y cada vez que cerraba los ojos,
escuchaba su voz. No era constante, no era fuerte, pero estaba ahí, repitiendo la misma pregunta: ¿recuerdas tu promesa? Al principio no sabía a qué se refería. No recordaba qué le prometí, pero sí sabía que era real. Fui al archivo antiguo del monasterio donde estudié. Busqué en textos prohibidos, en libros que debían haberse quemado hace siglos. Leí sobre pactos, sobre posesiones, sobre señales. Había similitudes con mi caso, pero también diferencias. Mi trato había sido limpio, directo. No hubo contrato de sangre ni marcas visibles. Era como si todo hubiera pasado en otro plano, más sutil, más psicológico. Sin embargo, los efectos eran tangibles. Claros. El mal no me había poseído, me había adoptado. Y yo seguía siendo funcional. Eso era lo más extraño. Seguía dando misa. Seguía confesando. Pero algo ya no estaba alineado con el cielo. Una madrugada, mientras preparaba vino para la Eucaristía, noté que la botella estaba completamente seca. Era imposible. La había llenado la noche anterior. Entonces lo vi. Un cuervo dentro de la iglesia, sobre el altar. No sé cómo entró. Me miró y graznó una sola vez. Al instante supe que tenía que seguirlo. Salí tras él, en bata, descalzo, sin pensar. Me llevó hasta un claro en el bosque, justo donde antiguamente se decía que los primeros habitantes del valle hacían rituales paganos. Allí, en la nieve, había símbolos que no recordaba haber aprendido, pero que entendía perfectamente. Me arrodillé y recé. No a Dios. Ya no sabía a quién le rezaba. Era más un acto reflejo que una plegaria. La tierra se abrió ligeramente bajo mis rodillas y una voz habló de nuevo. Esta vez no era una pregunta. Era una orden. Prepárate. La deuda se aproxima. Sentí que el frío me atravesaba los huesos. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero al volver al pueblo, el sol ya estaba alto. La gente me miró extrañada. Tenía sangre en las manos, tierra bajo las uñas y una mirada que no reconocía en el espejo. Esa noche, Clara vino a buscarme sola. Me dijo que soñaba con alguien que le hablaba desde el fondo del pozo del cementerio. Que ese alguien le pedía que se acercara, que saltara. Me dijo que la voz se parecía a la mía. Sentí que el estómago se me encogía. Quise negarlo, decirle que eran tonterías, pero la verdad me quemaba por dentro. ¿Qué parte de mí había quedado allá abajo, con él? ¿O acaso había traído algo conmigo esa noche en el bosque? Desde entonces, Clara no ha sido la misma. Y yo tampoco. Desde aquella noche en que Clara me confesó sus sueños, ya no pude volver a subir al púlpito sin sentir que las paredes mismas me observaban. La iglesia, mi refugio durante tantos años, se volvió un laberinto de sombras. A cada paso, el crujir de la madera me sonaba a advertencia, y cada vitral reflejaba imágenes distorsionadas, como si los santos estuvieran empezando a descomponerse en sus marcos. Intenté mantener la rutina, las misas, los rezos, las confesiones, pero todo me sabía falso, como si yo ya no tuviera derecho a pronunciar el nombre de Dios. La gente empezó a notarlo. Pequeños comentarios, preguntas indirectas, miradas largas que duraban más de lo necesario. Nadie lo decía abiertamente, pero sentían que algo andaba mal. No con la iglesia, conmigo. Y sin embargo, seguían viniendo. Algunos lo hacían con más frecuencia, como si el morbo de estar cerca de un milagrero los protegiera. Otros se alejaban. El ambiente se volvía más tenso, más espeso. Como si la fe del pueblo entero se estuviera pudriendo lentamente desde su base y yo fuera la raíz enferma que nadie se atrevía a arrancar. Clara, por su parte, no volvió a ser la misma niña alegre. Sus padres la mantenían en casa, pero ella salía por las noches. A veces la encontraba caminando en los pasillos de la iglesia, con los ojos abiertos pero vacíos, recitando frases en idiomas que no conozco.
O despertaba yo en mitad de la madrugada, con la sensación de que alguien me miraba desde la esquina de mi habitación y allí estaba ella, inmóvil, con una flor negra en la mano. Cada vez que intentaba hablar con ella, solo me preguntaba una cosa: ¿falta mucho? Nunca supe a qué se refería. Un día, uno de los monaguillos, Esteban, desapareció. Era un niño tímido, muy devoto. Nadie lo vio salir. Nadie oyó un grito. Solo encontraron su sotana tirada junto al pozo del cementerio, el mismo pozo del que Clara hablaba en sus sueños. Avisamos a las autoridades, se hizo una búsqueda, pero no apareció ni rastro. Cuando bajaron una cámara al pozo, las imágenes se volvieron borrosas. Algo interfería. Dijeron que tal vez era humedad, interferencia eléctrica. Pero yo sabía lo que era. Era él. La deuda había comenzado a cobrarse y no sabía cómo detenerlo. Esa misma noche, me encerré en la sacristía con todos los libros que había recogido durante mis investigaciones. Quemé incienso, dibujé los sellos de contención y escribí su nombre verdadero en una hoja de pergamino. Su verdadero nombre, un sonido gutural imposible de pronunciar con lengua humana, pero que ahora resonaba en mí como un viejo canto. Lo llamé de nuevo. No por desesperación. Por necesidad. Tenía que negociar. Tenía que entender las reglas. Y cuando apareció, no lo hizo como una sombra ni como un fuego. Esta vez tomó mi forma. Era yo. Vestido como yo. Mirándome con mis propios ojos. ¿Estás listo?, me preguntó. Su voz no era un eco, era firme, clara, como la mía cuando todavía creía en la salvación. Me dijo que yo no había hecho un trato por Clara. Que el precio no era su alma. Ni la mía. Que lo que había entregado era mi función. Mi autoridad. El derecho a interceder entre el cielo y la tierra. Que ahora, en mi lugar, él hablaba. Que cada misa que daba era suya. Cada confesión, cada bautizo, cada oración, era un canal directo a su reino. Y que la gente lo sentía. Por eso seguían viniendo. Por eso no podían irse. Me dijo que esto apenas comenzaba. Que mi iglesia sería un faro para los que buscan poder disfrazado de fe. Que yo era el custodio de una puerta y que esa puerta no debía cerrarse jamás. Intenté negarme. Lo golpeé, grité, recité versos sagrados hasta sangrar de la garganta. Pero él solo sonrió. ¿Recuerdas tu promesa?, volvió a decir, y en ese momento lo entendí. No había marcha atrás. No había redención. Había sellado una ruta, y lo peor es que ya no sabía si lo hice por desesperación o por voluntad propia. Y mientras me desmoronaba, él desapareció. Dejándome solo, otra vez. Pero ahora, más vacío que nunca. La mañana siguiente fue silenciosa. Ni los pájaros cantaban, ni las campanas sonaban. Salí al exterior y el aire tenía un peso diferente, como si cada molécula arrastrara una carga invisible que me oprimía el pecho. Caminé hasta el altar con pasos temblorosos. El mármol parecía más oscuro, como manchado por algo que no se limpiaba. Tomé el cáliz y noté que estaba agrietado, aunque nadie más lo había usado. Lo dejé caer sin querer. No hizo ruido al romperse. Simplemente se deshizo en polvo. Nadie más estaba allí. Solo yo, rodeado de silencio, polvo, y una sensación de que algo enorme me observaba desde lo alto. Clara volvió a la iglesia al atardecer. Caminaba descalza, con el cabello enmarañado y los ojos enrojecidos. Se sentó en la última banca y no dijo nada por un largo rato. Yo la observaba desde lejos, sin atreverme a acercarme. Finalmente, habló. Él me dijo que tú también fuiste un niño cuando lo conociste. Esa frase me perforó el alma. Porque sí, algo dentro de mí siempre lo supo. Que este encuentro no era el primero. Que tal vez, muchos años atrás, algo similar había ocurrido. Pero lo había olvidado.
O lo había querido olvidar. Clara no mentía. Lo que decía era real. Esa noche encontré un diario que escribí de niño. Estaba en un rincón olvidado del desván, bajo una caja de ornamentos antiguos. Las primeras páginas eran inocentes, dibujos, pensamientos sueltos, pasajes bíblicos copiados. Pero al avanzar en las hojas, las palabras cambiaban. Se volvían más oscuras, más maduras. Y había dibujos. Símbolos idénticos a los del claro del bosque. Frases en lenguas que no conocía entonces, pero que ahora podía leer con claridad. En una página, en particular, estaba escrita una frase con mi letra infantil: Él vendrá cuando todo esté listo. Y yo lo invitaré. Cerré el diario con las manos temblorosas. Siempre estuvo allí. Comprendí que no fue solo desesperación lo que me llevó a invocarlo aquella noche en la sacristía. Era un eco de algo más profundo. Algo que llevaba gestándose por décadas. Algo que él plantó en mí cuando era solo un niño curioso. ¿Fue una visión? ¿Un sueño? ¿Un encuentro real? No lo sé. Pero su influencia me había seguido durante toda la vida, guiando mi vocación, mi camino, mi fe. Me convertí en sacerdote quizás no por devoción, sino por predestinación. Porque él sabía que era la mejor forma de abrirle paso. Y ahora yo era el umbral. No un hombre. Una puerta. Comenzaron a llegar personas de otras regiones. Hombres y mujeres que decían haber soñado con esta iglesia. Otros aseguraban que voces los guiaron hasta aquí. Se postraban ante mí, lloraban, temblaban. No buscaban bendiciones, ni consuelo. Querían poder. Querían contacto. Me pedían cosas horribles, creyendo que yo era un intermediario. Al principio, los rechazaba, pero algo me decía que no podía detenerlo. Porque aunque yo dijera no, algo en la estructura misma del templo decía sí. Se encendían velas solas. Escuchaban cánticos desde los muros. Y a veces, al mirar directamente al altar, podían ver su propio reflejo, riendo. La transformación del templo se aceleró. La madera crujía como si respirara. Las paredes sangraban en las madrugadas y las estatuas comenzaban a girar sus cabezas hacia el confesionario. Ya nadie se confesaba. Solo venían a ofrecer. Ofrecer parte de su alma, de su cordura, de su humanidad. Y yo era testigo. No podía detenerlo. No me atrevía a huir, porque sabía que el mundo afuera no me recibiría como antes. Ya no era un sacerdote. Ya no era solo un hombre. Me había convertido en un punto de convergencia, en un vértice entre dos planos. Y ahora todo giraba en torno a mí. Una noche, mientras dormía sentado frente al altar, soñé que la iglesia se elevaba en el aire, como arrancada del mundo. Flotaba entre un cielo negro, rodeada por lenguas susurrantes. En mi sueño, vi a todos los feligreses de pie, sin rostro, cantando al unísono una melodía que nunca había oído, pero que parecía escrita en lo más profundo del universo. Y al frente, Clara. No era una niña ya. Era algo más. Me miró y dijo: pronto comenzarás a recordar lo que olvidaste. Desperté empapado en sudor, con marcas en mis brazos, como garras. Desde entonces, espero. Porque sé que falta muy poco. Las marcas en mis brazos no desaparecieron. Eran profundas, como si algo desde adentro intentara salir. Las cubría con mangas largas, pero ardían cada vez que alguien pronunciaba mi nombre. La iglesia se llenaba todos los días, pero no de fieles, de creyentes, sí, pero no en Dios. Venían a entregarse a algo que no comprendían del todo, pero sentían en los huesos. El aire se volvió tan espeso que los cirios no encendían con fósforos, solo prendían cuando alguien rezaba en silencio, pero ya no rezaban Padre Nuestros ni Ave Marías. Rezaban otras cosas. Palabras que yo no les había enseñado. Palabras que conocían de forma innata.
Una mujer vino desde otro país. Se hacía llamar hermana Elara. Traía un símbolo tatuado en la frente y hablaba con un tono sereno, como si supiera exactamente lo que pasaba, incluso antes de cruzar la puerta. Me pidió permiso para dormir en el altar. Dijo que debía estar cerca de la raíz. Me negué. Le dije que eso estaba prohibido. Ella no discutió. Solo se arrodilló frente al tabernáculo, cerró los ojos y comenzó a flotar. Por un instante, todo dentro del templo se detuvo. Ni un sonido, ni un aliento. Cuando tocó el suelo, abrió los ojos y me dijo, él ya no está afuera. Está en ti. No entendí qué quiso decir hasta que empecé a ver cosas que no estaban ahí. Gente que no existía, sombras donde no había luz. Escuchaba confesiones de personas que nunca entraron a la iglesia. Voces que venían de los muros, del suelo, del agua bendita. Una de esas voces me dijo dónde estaba Esteban, el monaguillo desaparecido. Me guió a un pasadizo que no conocía, bajo el altar mayor. Una puerta de hierro oxidado que nunca había visto. Bajé con una linterna, sin decirle a nadie. Y lo encontré. Sentado en posición fetal, murmurando. Vivo. Con los ojos completamente negros. Y una sonrisa. Intenté sacarlo, pero me dijo que no podía salir. Que lo habían dejado ahí para que aprendiera. Que el otro padre venía a hablarle todas las noches. Le pregunté a qué se refería, y me dijo que yo tenía un doble, y que ese doble estaba enseñándole los nombres verdaderos. Le pregunté qué nombres. Y me dijo, uno por uno, los nombres secretos de cada persona del pueblo. Nombres que ni ellos conocían. Nombres originales, de nacimiento espiritual. Sentí un mareo. Era imposible. Pero esa noche, al mirar los registros de bautizo, entendí que cada nombre que dijo estaba vinculado con fechas y símbolos que solo yo había visto en textos antiguos. Ya no celebraba misas. Me sentaba en el altar, y la gente simplemente venía a mirarme. No hablábamos. Solo nos observábamos. Durante minutos. A veces horas. Había un entendimiento mutuo, como si la palabra fuera un obstáculo. Ya no necesitábamos el lenguaje. Bastaba con mirarnos para comprender lo que queríamos: poder, permanencia, revelación. Yo había dejado de confesar a los demás. Ahora ellos me confesaban a mí sin abrir la boca. Y yo, sin quererlo, absorbía cada deseo, cada pecado, cada ambición. Me alimentaba de ellos. Y ellos de mí. La línea entre lo humano y lo infernal se borraba lentamente. Clara ya no hablaba. Solo escribía. En paredes, bancos, vitrales. Escribía símbolos con sangre, con ceniza, con vino. Símbolos que yo reconocía pero que nunca enseñé. Una noche la seguí hasta el campanario. Se sentó al borde, con los pies colgando, y escribió sobre la piedra una frase en latín arcaico: non revertetur lux nisi fractus sit veritas. La luz no volverá hasta que la verdad sea rota. Le pregunté qué significaba eso, y me miró por primera vez en semanas. Significa que tú no eres el primero, Padre. Solo eres el último antes del despertar. Esa palabra, despertar, desde entonces no dejo de soñarla. Una carta llegó a la parroquia sin remitente. Papel viejo, casi deshecho por el tiempo, con una escritura en tinta negra. Decía: no abras el pozo en luna nueva. Él aún no está completo. Me estremecí. Nadie sabía que había vuelto al pozo. Nadie excepto Esteban, que seguía allí, esperando. Me propuse ignorar la advertencia, pero cada noche, el pozo se hacía más presente en mis pensamientos. Como si algo en mí quisiera abrirlo, sin importar las consecuencias. Y esa parte crecía. Me hablaba. Me convencía. Me prometía cosas. Secretos. Visiones. Poderes. Y lo peor, me gustaban.
Ahora el templo ya no parece de este mundo. Hay días en que la puerta no lleva al pueblo, sino a otros lugares. Un jardín seco. Un desierto con columnas negras. Un bosque sin hojas. Clara los llama los umbrales del regreso. Dice que estamos en transición, que mi cuerpo es la ofrenda y mi alma es la llave. Y que pronto, cuando la luna esté llena por 9ª vez desde la promesa, todo lo que hemos contenido aquí saldrá. Por eso escribo esto. No como confesión. No como advertencia. Sino como memoria. Porque sé que muy pronto olvidaré quién fui. La 9ª luna llegó anoche. Llena, rojiza, pesada en el cielo como si arrastrara siglos de secretos. Todo en el pueblo se detuvo. Nadie salió de sus casas. Las puertas estaban cerradas, pero yo podía sentirlos despiertos, todos al mismo tiempo, conteniendo la respiración. El aire estaba inmóvil. Los árboles no se movían. Ni un perro, ni un insecto, ni una hoja. Solo la iglesia, viva, palpitando en la colina como un corazón oscuro al borde de estallar. Clara estaba de pie en la entrada, esperándome, vestida con una túnica blanca cubierta de símbolos que ella misma había pintado con mi sangre mientras dormía. Caminé hacia el altar sin sentir el cuerpo. Las marcas en mis brazos brillaban, como si tuvieran vida propia. En el centro del templo, el suelo comenzó a agrietarse con lentitud, formando una espiral que latía al ritmo de mi respiración. No sentía miedo. Solo certeza. Cada paso que daba era como un recuerdo que regresaba. Porque por fin entendía todo, yo no solo había hecho un trato. Yo fui creado para hacer el trato. Desde antes de nacer. Desde antes de ser carne. Algo me había moldeado para ser el puente. El recipiente. El vehículo. Un sacerdote sin Dios. Un templo sin cielo. Clara colocó una piedra negra en mis manos. Dijo que era el último fragmento. Que con él, la puerta se abriría completamente. Que una vez puesto en el altar, el mundo dejaría de ser uno. Me dijo que detrás de esa apertura no había fuego ni castigo, sino revelación. El verdadero rostro de la divinidad, libre de moral, libre de juicio. La esencia cruda de la creación, donde el bien y el mal no existen. Solo el poder. Y que ese poder se derramaría sobre todos. No como castigo, sino como herencia. Padre, dijo por última vez, es hora de terminar lo que empezó contigo. El pozo del cementerio se abrió solo. Las piedras que lo cubrían se deshicieron como arena. Una columna de sombra emergió, girando sobre sí misma, susurrando nombres. Esteban salió caminando detrás, como si hubiera dormido siglos. Sus ojos ya no eran negros. Eran vacíos. Completamente blancos. Traía en las manos un cáliz nuevo, tallado en hueso, y lo ofreció sin decir palabra. Tomé el cáliz. Sentí que dentro había algo más denso que el vino, algo vivo. Algo que me reconocía. Bebí. No por valentía. Por obediencia. Porque ya no podía negarme. Porque él estaba en mí, y yo ya no era yo. El templo vibró. Las paredes se abrieron, revelando pasadizos imposibles. Las estatuas cobraron movimiento, giraron las cabezas, abrieron los ojos. El órgano comenzó a sonar sin manos que lo tocaran, y cada nota era un llamado a lo más profundo de lo humano. La gente empezó a llegar, caminando en trance, con los rostros iluminados por una fe salvaje. No eran creyentes. Eran testigos. Ya no buscaban salvación. Querían ser parte de lo que venía. Yo los miraba desde el altar, y entendía, eran míos. No como fieles, sino como extensiones de la misma promesa. Me arrodillé. No para rezar. Para ofrecer. No palabras. Mi cuerpo. Mi ser. Y entonces, finalmente, lo vi. No una figura. No un rostro.
sino una conciencia. Una vastedad imposible de medir. Era el principio y el fin. Era lo que siempre había estado al otro lado de la fe. No era el diablo. No era un demonio. Era lo que había antes de que los hombres inventaran esos nombres. Y me habló. No con voz, sino con verdad. Una verdad tan pura que dolía. Y me mostró lo que vendría, una nueva iglesia, sin paredes. Un culto sin límites. Un mundo reescrito desde las cenizas de la devoción. Entonces el altar se abrió. La piedra fue colocada. Y en ese momento, el templo respiró por última vez. Todo se llenó de una luz oscura, cálida, envolvente. Lo último que recuerdo fue sentir que mi nombre se borraba. No de los libros. De la existencia. Porque Él no necesita sacerdotes con identidad. Solo necesita canales. Y yo fui el primero. Y el último. Porque ahora ya no hay distinción entre el templo y Él. Porque ahora Él está aquí. Y todos ya lo han invitado.